Buen día, bienvenido a este espacio Multiverso Arte y Cultura. Mi nombre es Claudia Martínez y hoy tendré de invitada nuevamente a Verónica Aravena, quien desde España conversa con nosotros en relación a sus columnas, a esta mirada que ella tiene y que va transmitiendo, ¿cierto? Y compartiendo a través de las columnas. Hola, Hola, Verónica. Ay, me costó esta vez. ¿por qué? No sé, como se me pegó el Estaba rara la celular, cosa. Ah, parece. bueno, cosas ¿Cómo que estás, pasan. Verónica? Bien, súper bien. Un poco cansada, como que ya resiento un poco el cansancio. Pero Sí, me queda esta semana, así que me ya, tocará descansar un rato. ya. Y me imagino también el calor que hay allá es como que cansa más, ¿o no? Sí, sí, por la otra vez te acuerdas que te comentaba que en general a mí el verano no me gustó mucho, entonces lo llevo un poco mal y este año de verdad que ha sido bastante duro el calor y eso se resiente, o sea, bueno, se siente, ¿no? Como el agotamiento, al menos a mí también como me corta un poco las salidas, ¿no? Hay horarios que evito. Claro, Y el verano aquí es pesado además porque hay mucha gente, mucho turismo, entonces no sé, una época que a mí no, no me termina de agradar, así que prefieres el invierno. sí, soy Sí, de team invierno. ya, bien. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Te agradezco tu tiempo, Verónica, tu amabilidad, tu buena voluntad, ¿cierto? En compartir con nosotros un tiempo. Para los que no nos conocen, mi nombre es Claudia Martínez, este espacio es Multiverso, Arte y Cultura. Lo que nosotros conversamos acá tiene la intención de hacer una reflexión, un análisis, un cuestionamiento de lo que estamos viviendo ahora desde el arte, la política, la filosofía, la psicología, etcétera. Y todos estos capítulos después también se comparten en el canal de YouTube Multiverso, Arte y Cultura. Tengo el agrado de conocer, ¿cierto?, de manera remota a Verónica Aravena, que es psicóloga social, doctora en política y género, quien amablemente está conversando con nosotros y a este espacio, inspirado, ¿cierto?, en sus columnas, lo he llamado umbrales, entendiendo umbrales, ¿cierto?, como este arquetipo en donde estamos en un espacio intermedio de un mundo antiguo, ¿cierto? Que estamos cuestionando, que nos estamos dando cuenta verdaderamente, ¿cierto? Quién lo maneja, qué intenciones tiene, no totalmente, ¿cierto? Pero lo vamos descubriendo y también estamos en un periodo de transformación en donde aquellos que nos gusta pensar o cuestionar estamos viendo de qué manera quisiéramos construir nuestros días de una forma diferente, libre y que nos haga sentido. Les cuento que Verónica comparte sus columnas, escribe mucho, ¿cierto? Parece que ya no sé si serán 5 o 6 columnas semanales o más, en El Arrebato, El Mostrador, en Turno en Vivo, por ahí no sé cuáles otras se me olvidan, pero Sí, bueno, voy donde publico más habitualmente en el ujú, arrebatoresumen.cl. También en El Ciudadano semanalmente escribo cosillas. Y de vez en cuando estoy, casi una vez al mes ahora me sumé como a Revista Abismo, que también es un espacio súper súper bacán de escritos de ficción, no ficción, está muy bonito. Y bueno, tú no, por ahí salen cosillas. sí. Bueno, te agradezco la honestidad y la claridad que tienes para ver aquello que está ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Y parte de ese mundo también nuestro país, Chile. Y te quiero invitar a conversar en esta ocasión de cómo nos vamos transformando a partir de las cosas que están pasando a nivel mundial, cómo tal vez nuestra identidad o lo que nosotros considerábamos desde mi área, ¿cierto? Que los que ya me conocen saben que yo vengo del mundo de la filosofía, tú desde la psicología, eh,
cómo el ser humano se va transformando a partir de las cosas que vamos viviendo y esa transformación no es una elaboración intelectual de cada uno, sino que obedece a una narrativa que a veces podemos más o menos entender desde dónde viene. No sé cómo lo has leído tú, yo lo he visto más o menos un poquito en tus columnas, me gustaría escucharte a ti. Em, sí, yo creo que he escrito mucho últimamente sobre, como que el otro día me he dado cuenta que a través de diferentes como fenómenos, al final estoy escribiendo como un tema en común, transversal, que tiene que ver como con la crisis de lo humano al final, Sí. ¿no? Hay una crisis de los vínculos, de lo que nos caracteriza como ser humano, creo. Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que al final lo que me lleva a escribir sobre, no sé, sobre el tema, por ejemplo, de la falta de comunidad en nuestros barrios, la falta de organización social, los vínculos de pareja, en fin, tiene que ver con una capacidad humana, creo yo, que tiene que ver con el afecto. Y que diría Anne Mantel, que también la tomo mucho a ella para escribir. Ella dice que lo afectivo en el fondo es la capacidad humana de afectar a otro y en ese mismo movimiento quedar expuesto y quedar expuesto a estar afectada. Es un riesgo en el fondo, porque es un riesgo en la devolución, quiero decir, ¿vale? Ujú. Porque yo te puedo afectar a ti, pero yo no sé si tú me vas a venir de vuelta, si me vas a responder, si, no, yo no sé cómo me va a afectar, pero hay un riesgo que se corre ahí. De hecho, tengo por aquí el libro que lo recomiendo, que si alguien lo quiere leer, este libro que habla se llama Elogio del Riesgo, que una joya, yo cuando lo leí fue como brutal, porque ella habla precisamente de eso, ¿no? De que en el fondo todas estas capacidades humanas de amar, de la dulzura, de la ternura, tienen que ver con un riesgo, con el fondo exponerme a una devolución que no sé cuál es. Eh, y yo creo que eso es lo que hemos perdido, como el riesgo a sentir y afectarnos por los demás, por lo que le pasa al otro, ¿vale? En Ujú. general, cuando uno busca, por ejemplo, definiciones de lo que es humano, siempre se quedan como más ligadas, por ejemplo, a elementos relacionados con el lenguaje, con la razón, con la conciencia de la muerte. Bueno, tú ahí como filósofa lo tienes más claro que yo, pero claro, a mí me parece que esos son elementos que, si bien pueden servir para como darnos un marco, se quedan un poco justos, ¿no? Se quedan un poco cortos porque si miramos la historia también, siempre en algún momento alguien le ha negado la razón o el lenguaje a alguna persona o a algún grupo social, precisamente para no tratarlos como humanos o para jerarquizar. Ujú. Por lo tanto, por eso a mí me gusta cogerlo por el lado del afecto, porque siento que esa es una capacidad no no de cada persona de manera individual, sino que es una capacidad de la humanidad en el fondo, de poder afectar y ser afectados, correr ese riesgo. Y por eso de ahí yo creo que toda esta crisis de las relaciones de pareja, de la gente que ya no quiere tener relaciones, no sé, muy profundas, porque no quiere arriesgar a que le hagan daño, no quieren arriesgar a que perder el tiempo, entre comillas. Entonces creo que básicamente tenemos una crisis de no saber en el fondo qué nos pueden devolver, qué nos pueden entregar y por lo tanto no, ni siquiera nos damos la posibilidad de establecer vínculos más profundos, más lentos, porque para eso necesitamos perder el miedo en ese sentido. Ujú. De ahí también pienso, por ejemplo, no sé si en Chile está como tan de moda el tema, pero por ejemplo, si miramos algunos países asiáticos, el tema de las novias o novios IA,
onda estos chatbots que usan como pareja virtual, están ganando muchísimo terreno. De hecho, hace poco escribió una chica valenciana que se llama Nuria Lavado, escribió en Contexto una columna que se llama Mi novia es una IA, que está súper bacán, que habla de esto, en el fondo, como, vale, ¿qué nos dice esto? Porque hay gente que está pagando un chatbot para tener una novia o un novio. Bueno, tiene que ver con que en el fondo nuestra capacidad de sentir no está reprimida, en el fondo sentimos constantemente, lo que no queremos es arriesgar. Por lo Ujú, tanto, en este caso, una IA es perfecta porque nos hace sentir bien, nos hace sentir acompañado, ¿no? Pero no implica el riesgo de que nos puedan rechazar, de que nos puedan contradecir, de que nos puedan, en el fondo, transformar. Al ujú, final, lo humano, lo afectivo, esto que yo te afecto a ti y que en ese mismo movimiento tú también te puedes ver afectada, ¿no? Tiene que ver lo bonito de esto con que las dos podemos salir transformadas de esa relación. ujú. En cambio, con una IA, evidentemente, ese proceso no existe en ningún caso. Entonces, no, pues, estamos en una crisis, yo creo que importante, bueno, en Chile habla mucho de la crisis de sentido, yo creo que no es la palabra correcta, pero yo creo que se refieren a esto precisamente, como esta pérdida de ciertos valores más ligados al humano, al final. Sí, bueno, aquí si me dejas sumar a lo que tú vas comentando, ¿cierto? Desde autores chilenos que tú ya sabes que te he nombrado antes, Humberto Maturana, ¿cierto? Sí. Y esta cultura anterior a la patriarcal, había un ser humano, ¿cierto?, que vivía desde la confianza o desde el amor, ¿cierto? Y por ejemplo, confiaba a sus crías, a otras mujeres, a otras personas, ¿cierto?, parte de la comunidad. Imagínate, lo más valioso que puede tener el ser humano, ¿cierto? Un hijo que está vulnerable, que es pequeño, y se cuidaban entre ellos, ¿cierto? Y eso permitió que nosotros hoy estemos todavía aquí como especie. Y como eso hoy se ha perdido, ¿cierto? Eh, y creo que, bueno, no es natural en nosotros que el miedo sea la emoción predominante, pero la Ujú. cultura ha hecho que vivamos en el miedo y ese miedo se ha transportado, ¿cierto? Se ha trasladado a los vínculos de amistad, por ejemplo, que me acuerdo en una columna que tú hablabas del ghosting entre amigas, ¿cierto? O amigos, que te deja de hablar y no te da ninguna explicación, o también en las parejas o en los vínculos en el lugar de trabajo donde se podría crear una comunidad, una fuerza, pero las personas prefieren hacer lo que tienen que hacer y luego eh, se van. Eh, porque es más fácil, ¿cierto? Porque también Ujú. en la profundidad, ¿cierto? De ese no querer vincularse, lo que hay por debajo es un miedo profundo, ¿cierto? Primero a mostrarse como tú eres, a estar vulnerable con todas las cosas que te están ocurriendo, ¿cierto? O tal vez a perder tu trabajo, o que esa persona, ¿cierto?, que tú deseas que sea tu amigo o amiga, no responda de la misma manera, ¿cierto? Entonces, desde ahí hay una gran transformación de lo que es el ser humano, porque somos totalmente distintos si estamos en un escenario en donde predomina el amor o el miedo. Desde, Sí, te sí, escucho. dime. Sí, es que estaba pensando desde la psicología, que también es un área tuya, ¿cierto? La psicología social, no sé si ahí podrías tú comentarme algo. Sí, o sea, a propósito de lo que decías tú, yo creo que no es que hayamos perdido la capacidad como de vincularnos, porque que si no, no podríamos. Yo creo que el ser humano es un ser social por excelencia, por lo tanto, y el feminismo, por ejemplo, las teóricas feministas siempre lo han dicho, como somos ecodependientes e interdependientes, o sea, es imposible explicar nuestras vidas, nuestra permanencia en la vida, sin tener en cuenta, ¿no?, todas las otras personas que están facilitándote la vida en diferentes cosas, ¿no? Ujú, Lo que yo creo es que los vínculos con el tiempo, en este modelo capitalista, neoliberal, qué sé yo, y con la ultraderecha avanzando también, lo que se ha hecho es que los vínculos cada vez se van reduciendo cada vez más y se van como en el fondo privatizando, es decir, bueno, no sé si la palabra es privatizar, pero me refiero como más, utilitario.
claro, que se van dando en un ámbito muy privado, es decir, por ejemplo, hoy en día ha ganado mucho terreno lo que es bueno, siempre en Chile, ¿no? Pero me refiero que ahora todo lo concentramos, ¿no? En una pareja, ¿vale? O sea, todo tu trabajo de cuidado, de ternura, de amor, en fin, llámale como sea, está destinado y depositado en tu pareja. Vale, a propósito de esa columna que decías tú de la amistad, a mí me llamaba mucha atención porque había gente que ponía en los comentarios, mucha gente muy de acuerdo, y otra que ponía como, a ver, la amistad está sobrevalorada, por ejemplo, o comentarios del tipo, bueno, cuando uno es adulto es normal que uno no tenga amigos. ¿Te das cuenta? Porque claro, se ha hecho un trabajo cultural también, eh, que por una parte te dice, ¿no? Los amigos, bueno, un amigo en algún momento te va a traicionar, un amigo en algún momento va a hablar mal de ti, o sea, todo destínalo o a tus hijos o a tu pareja, a tu esposo, esposa, en fin. La amistad es una pérdida de tiempo, irte, no sé, a hacer un club de lectura es una pérdida de tiempo, juntarte con tu amiga del barrio es una pérdida de tiempo. En fin, por una parte había un trabajo cultural en ese sentido, en esa línea, de cortar ciertos vínculos sociales que son parte fundamental de una vida en comunidad, ¿no? El barrio, la junta de vecinos, que también hablé de eso en alguna columna por ahí. Y también hay un tema material que es real, que es que la gente cada vez tiene menos tiempo y Claro. que cada vez las posibilidades que uno tiene para poder participar de espacios, por ejemplo, de organización social o de esparcimiento, de ocio, lo que sea, cultural, en fin, son cada vez más limitados porque la gente está cada vez más agotada, está cada vez más cansada. También muchas veces esos espacios de militancia, de organización social, etcétera, muchas veces terminan funcionando mal y terminan teniendo vicios que también hacen que luego hay gente que dice, bueno, no quiero más participar de esta cuestión porque al Ujú. final puros problemas, ¿no? Entonces yo creo que nuestro, no están, afortunadamente, no nos pueden arrebatar ese deseo social, ¿no? Sí, no lo pueden impedir, no lo pueden cortar ciertas vías por las cuales podemos como establecer esos vínculos, pero yo creo que el deseo está. Ujú. Eh, Estoy escribiendo algo, por ejemplo, eh, de cómo conviven nosotros dos pulsiones que yo creo que están como muy latentes, que es como la ternura y el odio, en el fondo. Es como esto de que pasamos, en el caso, por ejemplo, del algoritmo, que pasamos de, por ejemplo, eh, estar pero súper encantados con el video del perrito que adoptaron y nos muestran, ¿no? Como en un año el perro que estaba pésimo se recuperó y ahora está feliz, o sea, te enterneces profundamente con eso y luego a los 5 minutos estás pero con un gozo tremendo de que, no sé, pues, que al vecino de la esquina le vengan a cobrar y que le hayan sacado toda la plata de su cuenta por cobrarle el CAE, porque tiene que pagar, porque es un infame, qué sé yo. Entonces, cómo esas dos pulsiones conviven de la misma manera, puede sonar un poco caricaturesco el tema del scroll, ¿no? Pero en general vivimos un poco en eso, como yo siento que hay una hambre profunda de ternura, porque sabemos lo que significa eso, porque como Ujú. somos seres sociales y hemos experimentado el encuentro social, lo hemos afectado por los otros, ¿no? Y hemos quedado expuestos y nos hemos arriesgado porque sabemos cómo funciona eso y cómo nos afecta, es que yo creo que lo extrañamos y lo añoramos, ¿no? Añoramos esos espacios de reencuentro. O sea, yo cuando escribo sobre estas cosas, me llegan un montón de comentarios de ese tipo, como, hoy sí, yo antes hacía tal, me juntaba con gente. Cuando escribí lo de los vecinos, me escribió muchísima gente y yo escribí un poco lo que yo veía cuando vivía en la casa de mis papás y cómo vivo ahora que vivo en un edificio, en un departamento, que prácticamente no sé quién vive al lado mío. O sea,
y me escribió mucha gente como muy nostálgica de esos momentos, y porque básicamente sabemos que esos momentos fueron buenos momentos, con sus problemas, por supuesto, pero que fueron buenos momentos y fueron buenos porque nos encontramos, porque nos vinculamos, porque nos dejamos afectar, porque nos arriesgamos. Ujú. Y por eso hay tanta nostalgia de aquello. Pero al mismo tiempo tenemos miedo y sentimos gozo, ¿no? Porque al otro le vaya mal. Y eso se puede explicar de mi manera, se puede explicar con una sensación de impunidad generalizada, se puede explicar porque hay un malestar que es real, eh, y porque también hay partidos políticos al cual les sirve estas pasiones tristes. Por lo Claro, tanto, claro, sí. tema... Sí, bueno, es que ahí hay toda una manipulación, ¿cierto?, de por medio que tú vas leyendo y y la vas mostrando también en estas columnas, como tú contabas, la del vecino, ¿cierto?, que tenemos un vecino que los que vivimos en departamento al lado, así como a menos de un metro, pero no sabemos cómo se llama, ¿cierto?, en qué trabaja, eh, y todas esas cosas Sí, que parecen cómicas, ¿cierto?, nos van separando claro, de esa riqueza que puede tener la vida o todos los días de nuestra vida, exacto. ¿cierto? Y no, y en trabajo, así como lo dices tú, también en trabajo que parece que fuese una cosa como muy cotidiana, muy doméstica, muy ridícula o caricaturesco casi, pero en el fondo es un trabajo de hormiga poco a poco, porque luego tú te encuentras con que casi que es de buen gusto, ¿no? Y de buen vivir en un barrio que ojalá no haya gente en la calle, de que esté que esté muy solo, ¿no? Que eh, casi como la modernidad te la ha pintado como, no, bueno, es como en los barrios cool, ¿no? La gente vive un poco así, ¿no? Nadie se conoce, hola y chao, si es que, y es como, y claro, y todo lo que antes se hacía, esta vida en comunidad, esta vida de barrio, ¿no? Eh, Se empezó a catalogar como casi que como, bueno, como delincuencia. Yo me acuerdo que en Talca las plazas, estar en la plaza, en cualquier plaza, era sinónimo prácticamente de que eras marihuanero, ¿no? Y que iba a delinquir. Entonces, claro, al final tú dices, son estupideces de la vieja de la esquina que te dice tal, pero al final todos esos elementos van erosionando nuestra capacidad de convocatoria, porque ¿cómo te reúnes, cómo te encuentras con un otro si no es en una plaza, si no es en la junta de vecinos, si no es en la puerta del edificio, ¿no? Ujú. Eh, y yo me acuerdo que, como digo, también en esta columna de los vecinos donde yo vivía, pasaban cosas también terribles, pero tú sabías que podías contar con el otro y que muchas veces no hacía ni falta pedir ayuda porque ya te conocías, tú conocías a tal, cada uno tenía su sobrenombre, qué sé yo, pero había una red que era Ujú. para estas personas fundamental porque ahí precisamente donde no llegaba el Estado estaba la vecina y no se trata de romantizar, ¿no? Se trata de Ujú. decir, estas redes Ujú. servían para un montón de cosas y ahora no las tenemos. Claro. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, hoy también mucha gente prefiere no meterse, ¿cierto?, en algo que antes no era aceptado, por ejemplo, no sé, por una violencia doméstica. Hay Ujú. gente que prefiere no meterse, ¿cierto? No comentar, no hacer una denuncia, porque como que ser buen vecino es no entrometerse en la vida del otro, cuando Ujú. antes eso era imposible de pensar, o sea, todos estaban atentos a lo que podía ocurrir en las familias, ¿cierto? O no sé si había niños jugando, todos miraban tal vez los niños de todo esa cuadra, por ejemplo, si pasaba un auto, por Sí. ejemplo. Sí, yo siento que igual, bueno, igual no hay que ser tan categórico, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, también cuando escribí esa columna, mucha gente me decía, ya, pero, por ejemplo, en la ciudad más pequeña se vive como de otra realidad, ¿vale? Y sí, Ujú. seguramente, yo también, yo soy de Talca, entonces yo entiendo que también, por ejemplo, mi experiencia es muy distinta a la persona de una capital, porque, bueno, las capitales tienen su propio vicio, y en el caso, por ejemplo, de Santiago y otras ciudades más grandes, yo ahora vivo en Barcelona,
tienen otro elemento que quizá una ciudad como Dhaka, por ejemplo, no tiene, que es el tema de la gentrificación, por ejemplo, y del despojo de tus barrios hacia los márgenes, hacia la periferia, por personas de mayor nivel socioeconómico, por turistas, en fin. Sí, yo creo que todavía hay espacios que resisten, y eso es lo interesante, o sea, lo interesante sería tomar esos ejemplos y ver por qué ahí se dan, ¿no? ¿Qué sucede en esos espacios que todavía ahí permanece un sentido de comunidad? Es, Pero más allá de esos espacios, ¿no? Que seguramente los hay, o sea, el feminismo, yo sé que tiene sus espacios de comunidad, de resistencia, que están ahí, muchos trabajadores organizados también. Entonces, como afirmar categóricamente que no hay organización social, también es pasar por encima de todas estas personas que se organizan y que no son pocas. Pero en términos como del sentido común, no del sentido común, sino como del sentido en general, no de lo que uno ve, obviamente hay una pérdida de tejido social que es importante, o sea, habría que ser ciego, ¿no? Para no verlo, eh, pero claro, lo interesante sería ver cómo recomponer ese tejido y en un contexto como el que está viviendo Chile ahora. sí, aprovechando esto último que me comentas, Verónica, te quería preguntar si tú, desde estos, porque estamos hablando, ¿cierto?, de cómo se rompe este tejido, ¿cierto? Pero Ujú. todavía hay grupos, ¿cierto? Hay comunidades que están bien afiatadas, ¿cierto? Eh, ¿Qué disposición natural existe en ellas? Porque me imagino que, o no sé, tal vez tú lo ves de otra manera, no es algo intelectual, sino que hay un sentir que no ha sido permeado por la cultura, ¿cierto? Que nos quiere separar. Eh, ¿Cómo lo lees? ¿Qué características tienen estas personas, ¿cierto? ¿Cuál es su fuerza? Cuáles son lo que lo hace mantenerse unidos, por ejemplo, o en qué partes del mundo esto está dando. Difícil pregunta porque evidentemente no te puedo contestar como por todos estos grupos y movimientos que están en espacios de organización social, sindical o de resistencia, eh, porque obviamente tendría que estar dentro como para decirte como para aquí pasa tal. Ujú, En este caso, quizás lo que me siento más cercana es al feminismo. Y yo creo que obviamente siempre los espacios de resistencia son eso, al final. Un espacio de resistencia, al final, logra esa cohesión porque hay un agravio en común, ¿vale? Y en el caso del feminismo, por ejemplo, ahora mismo se está rearticulando en Chile y eso tiene que ver seguramente, entre otras cosas, pero no me cabe duda que tiene que ver también con la amenaza a la pérdida de ciertos derechos de las mujeres, ¿no? ujú, Entonces, ahí hay un llamado común a organizarse, a reconfigurarse, a plantearse ciertas cosas, porque estamos en un contexto que es complejo. Por lo tanto, esa amenaza permanente es la que yo creo que en primera instancia hace que nos volvamos como a articular, ¿no? Ahora, evidentemente yo creo que lo ideal sería que militáramos en espacios o que los espacios de militancia, de resistencia, etcétera, tuvieran un horizonte, ¿no? Un proyecto. O sea, en el fondo, me acuerdo que una vez leía un texto feminista de Clara Serra, que es una filósofa también española, política también, que decía, en el fondo lo que yo quiero es que el feminismo propiamente tal, por lo que surgió, desaparezca. O sea, yo lucho para que el feminismo no haga falta, ¿vale? Claro, esto tiene sentido porque en el fondo es como por lo que luchamos tiene que ver con que haya una cierta transformación social, ese debería ser como nuestro fin común y por lo tanto los espacios de resistencia, además de resistir, tendrían que tener un proyecto de vida en común y un horizonte, ¿no? Por el cual
por el cual luchamos. Resistir es muy cansador, es muy agotador, por lo tanto, no podemos movernos solamente porque sentimos una amenaza. Eso sería que es un poco lo que pasa, ¿no? Y por eso ahí también yo creo que un poco la baja adhesión a participar como activamente en la política en general, digo. Esto de simplemente reaccionar a la amenaza. Eh, Viene el fascismo, ¿no? Esto de viene el cuco. Eh, Puede ser una forma de movilización y de cohesión para poder articularnos, pero evidentemente no es suficiente porque necesitamos imaginar una alternativa. O sea, necesitamos que algo nos ilusione, necesitamos desear un futuro diferente y para eso hay que respondernos, ¿no? A cómo queremos vivir, a, a qué proyecto de vida nos hace más sentido, ¿no? Y yo creo que ahí eh, muchos espacios de organización social a veces no funcionan, entre otras cosas, porque les falta un proyecto no común eh, de un horizonte, ¿no? De un proyecto de vida, entre otras cosas, por supuesto. Claro. Aquí me acordaba, Vero, bueno, también hay una columna que hablas tú también del proyecto, ¿cierto? De cómo se quedó sin proyecto la izquierda, específicamente, ¿cierto? Cómo se instala el hombre, ¿cierto? En la cultura o en el mundo, ¿cierto? Lo conectaba así mucho con algo que tomó Parisi en su candidatura como presidente, como él toma, ¿cierto? Este descontento masculino y lo lleva a su territorio y ahí hace su propuesta, que lo hace ganar harta gente en ese momento. Y también me acordaba de otra columna en donde hablas de la esperanza, que también es un concepto que se apropia eh, estos gobiernos, ¿cierto? De que la gente cree que en algún momento la cosa se va a arreglar, ¿cierto? Pero eso te pone muy pasivo frente a lo que está ocurriendo y eso nunca llegará. Me encantaría que pudiésemos profundizar en ese concepto de esperanza, aprovechando lo que tú me mencionas, Sí, de cómo tú leíste la esperanza. vale. Mm, Sí, bueno, lo primero que mencionaba el tema de que era lo de París, ¿no? Me mm, decía, ¿no? De cómo tomó. Yo creo que ahí el primer error de la derecha, o sea, perdón, de la izquierda, fue hacer un mal diagnóstico, ¿no? Como no primero validar el malestar propiamente tal de las personas, ¿no? Eh, bueno, hace poco estaba escuchando como una entrevista en un podcast a un político chileno que él decía como, bueno, a ver, la gente está enojada, por ejemplo, porque, no sé, en sus barrios llegaron personas migrantes, entonces en fiesta, ponen música fuerte, en fin. Entonces la gente está cabreada, qué sé yo. Entonces él decía, bueno, hay una parte de la izquierda que no es menor que decía, bueno, esos son todos unos racistas, ¿no? Que, que, que no podemos en el fondo validar. Y es como, a ver, igual hay un trabajo que no se ha hecho, o sea, hay un trabajo como pedagógico que no se ha mm, hecho, o sea, Chile y la sociedad en general han cambiado mucho en el último tiempo. La migración, yo soy migrante, es un fenómeno que es complejo, para ambas partes, ¿vale? Para ambas partes. Y la integración, como se plantea, por ejemplo, debe ser también bidireccional, no solo el migrante se debe adaptar, ¿no? Tiene que haber un tema bidireccional. Entonces, yo creo que ahí la izquierda se equivoca profundamente porque eh, hace un mal diagnóstico, ¿no? Invalida, en primer lugar, el malestar, o sea, invalida tu sentir como ciudadano, como ciudadana. Yo creo que ahí se equivoca profundamente, por lo tanto, ya ahí hay una brecha, ¿no? Importante, como por ejemplo por sectores como París, y que luego lo utiliza un populismo, ¿no? Propiamente tal. Pero claro, él lo que hace es decir, yo reconozco tu dolor, tu malestar,
y además te ofrezco un sentido de pertenencia. Ujú. Cosa que la izquierda tiene muchos problemas también con eso, porque en general los espacios de la izquierda también tienen ciertos códigos, ciertos lenguajes que muchas veces no son de fácil acceso para cualquier persona, ¿vale? Y lo lamentable de eso también es que para las personas que participan de esos espacios activamente no es evidente que, que efectivamente manejan estos conceptos o que manejan un lenguaje particular, ¿no? En fin. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema de diagnóstico, de validación, eh, que yo creo que la izquierda ahí se equivocó bastante, ¿no? Dejó un terreno ahí como a disposición de la derecha y de gente muy populista como el partido de la gente, ¿no? Y en cuanto a la esperanza, bueno, yo creo que efectivamente lo que decías tú, la esperanza tiene, Spinoza no habla de ciertas pasiones tristes, eh, y él habla de básicamente, dice que la derecha tiende a gobernar con dos emociones, que son el miedo y la esperanza, ¿vale? Y me recuerdo que en una entrevista en Canal 13, si no me equivoco, el ministro Alvarado habló de eso también. De hecho, él usó la palabra propiamente tal, esperanza. Eh, y claro, la esperanza tiene un problema, según dice Spinoza, que es una emoción muy pasiva, que en el fondo lo que hace es dejarte esperando, ¿no? De manera pasiva que algo pase, ¿no? Que alguien externo a ti haga algo en una promesa de un mejor futuro, de un mejor pasar, de una mejor vida, por ejemplo. Por eso él propone la alegría activa. Él dice, lo único que nos hace en el fondo movilizarnos es la alegría compartida, la alegría que en el fondo nos transforma, que nos hace experimentar una sensación de bienestar, pero que además no es simplemente la fiesta donde no la pasamos bien, sino que es un momento de transformación, ¿no? De movilización, Ujú. que llegamos a un nivel de tal bienestar que implica un cambio en la manera de vincularnos desde ese momento, ¿no? Por lo tanto, él aboga por alegría más que por la esperanza, ¿no? La esperanza sería una cosa como que un poco yo creo que vivimos, y yo creo que la sociedad vive un poco en eso, pues como estamos miedo constante, pero esperando que la cosa mejore. O sea, de hecho, por Ujú. eso votaron por Kast, ¿no? Porque era como, si estamos muertos de miedo, o me van a matar en la calle, o me van a, no sé, me van a robar, pierdo el trabajo, en fin, pero seguramente viene esta persona y va a hacer algo por mí, que yo no sé qué es, pero que va a mejorar, entonces, bueno, me espero, ¿no? Me quedo esperando de manera muy pasiva a que vengan estos salvadores, ¿no? Y eso es peligroso porque luego, como te involucras tan poco, Ujú. de manera pasiva, ¿no? Aparecen estos populismos, estos personajes siniestros, ¿no? Como salvadores, como mesías prácticamente, a salvarnos, eh, y no va por ahí, evidentemente, Claro. lo que nos va a salvar. Ujú. Sí, y bueno, y ahí pensando, ¿cierto?, en ese sentir tal vez que está generalizado, ¿cierto?, de que muchos están esperando que en algún momento la cosa cambie, ¿cierto?, se estabilice, porque también hay un régimen, ¿cierto?, de tenernos en shock constantemente con lo que vamos viendo en las noticias o en las redes. Eso va permeando y ahí partimos, o sea, llegamos a lo que conversamos al principio de este miedo que se está instalando cada vez más en cada uno de nosotros. Eh, pero todos también tenemos poder, ¿cierto? Y ese poder es muy distinto tal vez a cómo se vive desde las élites, ¿cierto? O desde los políticos. Existe un poder, por ejemplo, en estas comunidades
que se agrupan, que se preocupan por lo que le pasa al colectivo, ¿cierto? Ese poder es el mismo o no hay poder, sino que hay otra forma eh, Mm. de tener fuerza. ¿Cómo lo lees tú? Sí, yo creo que es importante como, eh, a ver, cuando uno se puede analizar estas cosas, como que o termina como frustradísimo, triste, Sí. o con ganas de hacer cosas. Yo creo que es importante tener claro, o al menos como posicionarse frente a ciertos fenómenos. Yo creo que he leído mucho últimamente sobre estas visiones un poco como catastróficas del poder, como, bueno, no sé, en el caso de Chile y en el caso, en algunos otros países pasa un poco igual, ¿ah? Como, bueno, los medios de comunicación lo tienen la derecha, el empresariado es de derecha, el gobierno ahora mismo es de derecha. Pareciera ser que todo funciona perfectamente para que ellos ganen, ¿no? Y nosotros fracasemos. Entonces, claro, frente a esa visión, es una visión que no deja de tener, que no deja de tener razón, ¿no? Pero que es muy catastrófica, ¿no? Es también una visión como que te deja un poco atado de manos, como, bueno, para qué vamos a hacer algo? ¿Para qué vamos a arriesgar? A propósito de lo que decía Dr. Mantel, ¿no? ¿Para qué nos vamos a arriesgar si al final esta gente ya está todo como zanjado, ¿no? Franco aquí en España decía, atado bien atado. Parecía ser que está todo como bien montadísimo por ellos, ¿no? Para que ellos ganen siempre. Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a arriesgar? ¿Para qué vamos a arriesgar la vida? Que nos pase algo, a, a tener menos tiempo todavía, ¿no? A participar de espacios de, no sé, del sindicato, si es para tener problemas, en fin. Yo creo que efectivamente el poder está efectivamente, sobre todo ahora mismo, está bien armado porque se han dado ciertas circunstancias que más encima a nivel internacional, ¿no? Pareciera ser que todo se está dando como ellos quieren. Pero la realidad es que el poder, como decía Foucault, nunca es tan perfecto, siempre tiene grieta y son esas mismas grietas por donde nosotros como resistencia nos podemos meter. Ahora, también es importante tener claro que el poder, eh, así a partir de una definición como intuitiva que todos usamos, podríamos decir que es eso que alguien tiene, ¿no? ¿Qué otro tiene? El Estado tiene poder, no sé, mi jefe tiene poder, y por lo tanto resistir sería arrebatar o defenderse de ese poder. Eh, pero eh, aquí entra Foucault, ¿no? Para decirnos como, ojo, el poder contemporáneo no funciona así, ¿vale? Es mucho más complejo que eso y por lo mismo también es más difícil de distinguir eh, la resistencia real, entre comillas, a la resistencia falsificada, ¿no? Que también es muy interesante, porque él decía, el poder no es una cosa que se posee, sino que más bien es una relación que circula y que además de ser represiva, es decir, el poder no es tan solo el que te castiga, el que te manda o el que te quita, ¿no? Sino que el poder también produce una manera de ser, una manera de desear, una manera de hablar, una manera de sentir. Entonces, ¿para qué o por qué menciono esto? Porque que el poder en el fondo puede tener un impacto o puede en el fondo también decidir o producir la forma en que deseamos, entonces también el poder podría producir las resistencias o disidencias a su medida, ¿vale? Ujú. Es decir, da espacio, en estas mismas grietas nos da espacio para que se ventile un poco la cosa, ¿no? Que entre una disidencia, pero que le sirva, o sea, Ujú. que no moleste mucho, ¿vale? Y de ahí que luego viene Mark Fisher, que también me encanta, ¿no? Y que dice, bueno, el capitalismo tardío no reprime la disidencia, lo que hace es la absorberla y vendértela como estética de resistencia, ¿no?
Y eso es complicado porque luego nos encontramos como que hay mucha gente que piensa que hace la resistencia, se queda como con esta ilusión de hacer la resistencia, cuando en realidad las condiciones materiales, por ejemplo, de ese malestar, siguen intactas. Ujú. Y eso es súper claro, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas cuando pasó lo de Bad Bunny, por ejemplo, en la Super Bowl, que hubo mucho revuelo, mucha gente escribiendo, yo también me sumé a la moda, mucha gente escribiendo casi que Bad Bunny era un revolucionario, ¿no? Porque, bueno, no sé, cantó en español. Eran cosas como muy como, a ver, no sé, permítanme discrepar, porque yo no niego que estos elementos puedan ser disruptivos en un contexto además particular, con Trump, qué sé yo, en fin, vale, te lo compro. Ujú. Pero luego creer, ¿no? O sea, como pensar que porque, bueno, compartimos este momento y este chico es latino, entonces casi que una postura de colonial, es como, a ver, cuidado, porque no, o sea, ¿por qué no? Y de hecho, yo creo que para distinguir precisamente una resistencia real de una falsificada, ¿vale? Voy a hablar en esos términos para que no entendamos, pero, ¿vale? Pero ya está. Yo creo que tiene que ver con el costo, Ujú. ¿vale? Con el costo que le cuesta a la persona quien la ejerce. Y no hablo de costo en plan de sacrificio, dolor, no, sino más bien a propósito de lo que decía de Mantel, ¿no? De el riesgo, Ujú. ¿vale? Del riesgo que implica en el fondo afectarme por una causa sin saber qué va a resultar de eso, si voy a ganar o no voy a ganar, si la cosa va a ir a mejor o peor, ¿no? En el fondo, el costo para una persona que la ejerce en términos de tiempo, de cuerpo, de estatus, de seguridad, incluso, bueno, de vida en algunos casos, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta o si me fui por otro lado, pero yo diría que en términos de resistencia, a propósito de analizando estos espacios de resistencia, yo creo que una forma interesante, ¿no? Es preguntarse eso, ¿no? De, bueno, ¿quién está ejerciendo esta resistencia? ¿Bajo con qué costo? ¿A quién le sirve? ¿No? Hacerse esas preguntas, porque no hay una afuera, Ujú. ¿ya? O sea, siguiendo Foucault, que a mí cuando hablamos de poder me gusta tomar Foucault, me hace más sentido, ¿no? Pero, claro, él decía, no hay una fuera del poder. Y en los espacios de resistencia y en la izquierda también. O sea, no es que nosotros somos todos como los oprimidos, ¿no? Y el Estado simplemente allá arriba es donde se ejerce el poder, o no. O sea, en la asamblea del barrio o en la junta de vecinos hay poder, en el curso del Liceo X también hay relaciones de poder, ¿no? Eh, Incluso en esas asambleas donde se describen como horizontales, hay poder. He participado muchas veces de espacios que se definen horizontales, ¿no? Y son espacios muy complicados de gestionar porque parten de la negación de una realidad, que es que ahí no hay poder, y hay poder. Lo que pasa es que luego no se reconoce como tal y eso agarra un montón de dificultades porque luego cuando se generan las problemáticas, ¿no? Del poder, ¿a quién le pides cuentas tú? Si se supone que nadie lo ejerce. Claro, Entonces, bueno, ahí se generan ciertos vicios en estos espacios de resistencia. sí, totalmente. Bueno, en relación a lo que te escucho, ¿cierto? Bueno, el poder para mí es invisible. Sí, Se teje muy disimuladamente, es muy sutil, eh, tiene esas formas muy diplomáticas de ir tramando algo, ¿cierto? Que uno la puede leer al final de todo. Me parece excelente esa lectura que hace, ¿cierto? De esas manifestaciones que son, entre comillas, como medias revolucionarias, ¿cierto? Eh,
pero efectivamente, ¿cierto? Lo que verdaderamente tiene un efecto o es verdadera o real, ¿cierto? O tiene una intención honesta, creo que es aquello que tiene un costo. Eh, Hace un tiempo pensaba, por ejemplo, cuando ocurrieron guerras, cómo los artistas se unían y hacían conciertos mundiales y se manifestaban contra esas guerras, ¿cierto?, que ocurrían en algún lugar de Europa. Eh, y todos participaban y escribían letras que estaban relacionadas con eso, por ejemplo. Y Ujú. hoy eso no lo veo, por ejemplo. No sé si te lo leí a ti también, que hoy también quedó súper de manifiesto cómo los artistas, ¿cierto? Estos artistas de Hollywood trabajan como para construir narrativa, ¿cierto? Y guardan silencio frente a cosas súper importantes que están ocurriendo, ¿cierto? Muerte, genocidio, eh, y ahí no hay voz, po. Y no sé, pues me parece así como tan potente y doloroso también, que no sé, hay un desfile de moda y que se presenten los artistas, no sé qué parte de Estados Unidos, mientras están ocurriendo cosas y eso no, como que no existiera, así como que no está pasando. Y ahí veo eso que tú mencionas, pues de costo, ¿no? Ellos no asumen un costo. Eh, Pienso en Víctor, por ejemplo, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? O en otros artistas que pierden contratos, saben que en algunos lugares no los van a invitar, porque ellos se manifiestan, ¿cierto? Son libres, no aceptan, ¿cierto?, que se restrinja su opinión, y ahí se ve claramente el costo. Ujú. Sí, yo creo que el mercado, el capital, obviamente intenta eh, absorberlo todo. Por lo tanto, también absorbe, en el caso de los artistas, y que claro, uno piensa como en estos artistas multimillonarios, ¿no? Y claro, en estos casos da un poco rabia, la verdad, porque claro, tú dices como, a ver, perder un contrato en su caso, imagino que no va a quedar en la calle, digamos, Ujú, por posicionarse. Pero también es verdad que en el caso, por ejemplo, de muchos otros artistas que están en la precariedad y que tienen que tener contratos publicitarios, claro, no dicen nada por este tipo de situaciones, ¿no? Que necesitan dinero y cuando de por medio hay contratos publicitarios, hay marcas, claro, la gente privilegia ganar dinero. ¿Eso lo podemos encontrar bueno o malo? Bueno, no sé. A mí que, no sé, yo siento que en la vida, digo, hay que arriesgarse, ¿no? claro. Eh, pero también me pasa que, bueno, hay un filósofo, no me acuerdo el nombre, Han puede ser, que habló de la sociedad del espectáculo, eh, que él decía que también vivimos, bueno, viste que hace un rato te decía este tema de esta sensación, esta ilusión de hacer la resistencia porque compartimos un reel de alguien diciendo tal cosa o porque usamos, qué sé yo, una polera como la mía. Tenemos una ilusión de que estamos haciendo la resistencia y súper bacán. Pero, y además estamos, yo en el último tiempo también me sorprende muchísimo esa necesidad imperiosa de que los artistas se posicionen. eh, y claro, cuando no lo hacen, los cancelamos. Y si lo hacen, prácticamente son nuestros héroes o heroínas. Yo soy más de la vieja escuela, que es como, de verdad, me importa poco. O sea, creo que estamos en un momento de tal necesidad, de tanta urgencia, que no podemos quedarnos simplemente con que bien que se unan los artistas, ¿no? Pero se tienen que unir a un proceso que tiene que ser mayor y colectivo y que tiene que surgir de nosotros. O Ujú, sea, porque al final, que Rosalía, ¿no?, diga que está en contra del genocidio en Gaza, o sea, de verdad, me parece sentido común, ¿no? Me parece un gesto mínimo de humanidad, pero lo problemático de eso no es que la chica esta se posicione o no se posicione, es que luego yo en mi casa me quedo muy tranquila porque reposteo en mi Instagram que Rosalía
se posicionó, ¿no? Y comparto un par de noticias en mis redes y con eso me quedo con la sensación de que cumplí, Ujú. ¿vale? Y esto parto desde una autocrítica en primer lugar, ¿no? Porque luego viene la gente a decirte, ya, pero ¿y tú? Bueno, sí, o sea, todos. O sea, parto de mí también. Es como, no podemos vivir a través de la pantalla. O sea, no Claro. podemos quedarnos tranquilos o intranquilos porque la gente en la tele se posiciona o no se posiciona, porque al Mm, final esto es lo que hace, es como un tranquilizador, ¿no? Para nosotros, eh, es lo que nos hace sentir bien, porque básicamente no estamos haciendo nada, ujú. porque no podemos, o porque no queremos, o por ambas. Pero en el fondo, yo creo que es importante, y en algún momento escribí sobre aquello, porque estaba como muy, en plan, como en shock de, como basta igual, basta de, de quedarnos solo con eso, de que tal persona dijo, se posicionó, o sea, honestamente, lo que diga Rosalía, a mí particularmente me importa poco, o sea, es una mujer que es rica, que está lucrando con un montón de cosas y Mm, artísticamente cada uno tendrá mm. su opinión, digo, pero en el fondo lo que quiero decir, más allá de lo que haga un artista, me interesa lo que somos el resto de las personas, que seguramente somos muchísimos más y estamos mucho más precarizados todos. Entonces, creo que por ahí está, está el camino, ¿no? Si luego hay Ujú. artistas que se posicionan, como decías tú, como bien nombraba Víctor Jara, que es una persona muy valiente, muy con convicciones claras, eh, bien, ¿no? Mm, Qué bueno, ¿no? Necesitamos a todo el mundo. Ese es el punto. claro. Sí, totalmente. O sea, claro, yo te manifestaba por una lectura que uno hace a nivel macro, ¿cierto? De cómo el mundo artístico, ¿cierto? No todos, ¿cachai? Pero una gran parte trabaja para esta narrativa oficial, ¿cierto? Y cómo eso también antes no lo veíamos tan así. Por ejemplo, yo de adolescente entendía, o desde lo que más veía en la música, había una manifestación de descontento y eso permeó mi juventud, me hizo hacerme preguntas, de repente interesarme también por lo que estudié, que fue filosofía. Por ejemplo, no sé, por haber escuchado a Víctor, Violeta, Los Prisioneros, que te hablaban de algo que estaba ocurriendo, que tal vez yo no lo veía en las noticias o no habían textos donde yo estudiaba de ese cuestionamiento, pero sí a través de la música me entregaron esas dudas y esas preguntas que me permitieron hacer una reflexión de lo que yo vivía en el país en donde nací. Pero hoy, ¿cierto? Pienso en esa juventud que ve mayoritariamente un arte que es súper acomodaticio, que tiene preguntas en relación a cómo verse más bonito, más flaco, cómo te encrespáis mejor la pestaña, o te ves mejor en un like, ¿cierto? No sé. Entonces, ahí también se va transformando y se va creando también una identidad eh, que trabaja consciente e inconscientemente también para este orden, que no nos hace Sí, bien, ¿cierto? totalmente. Mm. Eh, y bueno, y me acuerdo, Rosalía, cuando estabas comentándolo, también una columna súper antigua, que no sé si te acuerdas tú, que escribiste también claro, Rosalía puede decir, no estoy de acuerdo con lo que ocurre en Gaza, pero más potente que eso es todos los mensajes subliminales que están dentro de su arte, ¿cierto? O de su propuesta artística con todos los mensajes judeos cristianos, ¿cierto? De sumisión de Sí, la mujer, ¿cachai? sí, total. De cómo eso está en los videoclips y en, no sé, y hay otra cosa también en la puesta en escena. Entonces ahí, claro, también hay que hacer una lectura, o sea, como un doble estándar, qué es lo que me vende, qué voy provocando en aquellos que me siguen desde lo que yo estoy haciendo. Eh, Sí, y qué costo tiene para ella, y si es que tiene algún costo, si es que sí, hay esa otra columna cosa. la escribí hace un montón de tiempo que se Sí, llama Prefiero el infierno a Rosalía. ella, Eh, sí, que, que, claro, hablaba precisamente de todo este rollo como medio cristiano, ¿no? Esta vuelta como a la mujer, como esta cosa, esta estética media de iglesia, de monja, bien rara, la verdad. ujú, Yo creo que hemos perdido también esa capacidad de análisis, de ujú, cuestionarnos cosas y de tener esta visión como muy maniqueísta, ¿no? De lo bueno y lo malo. eh,
y que en la misma persona pueden convivir muchas cosas, como, vale, Bad Bunny, igual, qué bueno que cantó en español en un contexto del gringo, de como está ahora mismo Estados Unidos, en fin, bien, bien, pero eso no quita que un chico que obviamente se está, o sea, yo leía comentarios del tipo como que bien que Bad Bunny, por ejemplo, apareció en su presentación en el Super Bowl con, con ropa de Zara, porque bueno, la ropa de Zara es como barata, ¿no? Entonces como que todos podemos comprar ropa de Zara, y no es Gucci, por ejemplo, es como ropa de Zara, la hacen niños en Bangladesh y están jodidísimos y Zara es una tienda que o sea, está lejos de tener una moral, ¿no? Que nos pueda encantar, entonces eso convive en un mismo personaje, pues sí, y en el caso de Rosalía y de muchos otros personajes, pasa lo mismo, ¿no? O sea, conviven un montón de cosas, un montón de incongruencias, ¿no? De contradicciones en una persona. Sí, ahora lo hacen también pensando en el negocio, pues sí, o sea, permítanme sospechar, pero yo creo que, por ejemplo, la misma postura de la posición muy tardía de Rosalía respecto al genocidio en Gaza, yo creo que fue motivada por negocio, por su negocio. Ujú. Entonces, luego que su posicionamiento a nosotros nos va bien, o a la gente que lucha, ¿no? Por la humanidad y contra el sionismo, en fin, etcétera, pues sí, entonces eso es lo interesante del poder, que no es un poder, o sea, cohabitan un montón. Un avance feminista es necesariamente un avance anticapitalista, no siempre. O un Ujú. avance anticapitalista es siempre un avance feminista, pues no, tampoco. Ujú. Entonces, eso por una parte. Y luego lo que tú decías de la música, y te encuentro toda la razón. De hecho, Mark Fisher tenía una frase muy interesante que él decía, en la música se ensaya el futuro. Ujú. Eh, Él era un apasionado, él era inglés, entonces era un apasionado de la música, del punk y de todo este rollo, y escribió muchísimo sobre música. Y él decía de que cuando la música deja de sonar al futuro es porque estamos en un problema, ¿no? Y yo creo que precisamente es lo que describes tú que está pasando ahora mismo. Yo creo que siempre hay artistas valientes, ¿no? Que se posicionan, de que son leales a sus convicciones, eh, con todo lo que eso implica, incluso tener condiciones materiales más precarias, ¿no? No, Ujú. no firmar grandes contratos, ni estar en grandes conciertos, ni aparecer en grandes películas, porque obviamente esto tiene un costo, ¿no? De lo que hablábamos al principio. Ujú. Eh, pero claro, hoy en día lo hegemónico es lo que dices tú, o sea, lo hegemónico es gente que hace un tipo de música para vender. Yo hace poco escribí, de hecho, una columna, De Spotify, algo así. sí, y hablo de Ujú. eso, o sea, cómo los Sí. artistas ya están haciendo música acorde a lo que se pueda vender mejor, lo que se pueda reproducir más en Spotify. Ujú. Entonces, bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero cada uno sabe dónde le piedra el zapato, pero claro, estamos en un problema cuando el capital ya es capaz de, digamos, de tomarlo todo, ¿no? Y de transformarlo, ¿no? También. Entonces, pues sí, Sí. tenemos un problema. Sí. Oye, Vero, se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Oye, Llevamos sí, ya sabes que una, pasar la una hora. hora, pero Sí, me sí. encanta conversar contigo, como te lo he comentado antes. Eh, Estos capítulos, cierto, que el anterior y este, cierto, quedan en el canal de YouTube para que la gente después Sí, también lo pueda revisar. sí, porque esta es una Eh, hora como a qué hora en Chile, las 11 algo 11 de la así, ¿o mañana. no? Sí, 11 de la Ah, ya, mañana. pues está la gente trabajando, lo pueden ver después, evidentemente. Claro. Y bueno, y muy grato para mí conversar contigo, hacer estas lecturas, ¿cierto?, del mundo en que estamos viviendo, un lenguaje simple, ¿cierto?, asequible. eh, y creo que eso nos queda, ¿cierto?, ir pensando
qué hay aquí, qué hay de verdadero, cómo pasamos este umbral, con qué nos quedamos, qué cosas nos han hecho daño o han pasado de manera así invisible en nuestras vidas. Y encuentro excelente, muy honesto, muy valiente también de tu parte, las columnas que voy revisando semana a semana, tuya, la honestidad que tienes para escribir, cómo nosotros las mujeres vivimos un mundo totalmente distinto a lo que vive un hombre, por ejemplo. Sí, sí, la última columna, sé que me sorprendió porque, bueno, escribí sobre temas escribí, al final, yo siempre me he intentado alejar después del doctorado del tema del trabajo doméstico y de cuidados, porque fue mi tesis doctoral, Sí, pero al final siempre termino escribiendo de eso, y claro, la última columna era una columna que si bien no hablaba específicamente como del reparto de tareas, lo que quería reflejar era como ese día, precisamente ese día como sin fin, esa como, que en el fondo lo veía en mi mamá, es como, que todavía la veo en ella, una mujer mayor ya que ya no está con hijos en casa ni nada, pero como que todavía vive en esta rueda, ¿no? De estar haciendo cosas y pensando qué va a hacer después y mañana y en la noche y no sé qué. Y me sorprendió la cantidad de personas que me escribieron diciéndome como, oye, esta es la misma historia de mi mamá, y no tan solo eso, es mi historia ahora. sí, po, sí, Y eso es súper complicado. O sea, a mí me genera un poco de tristeza porque, claro, llevamos muchos años en el feminismo intentando instalar también este debate, que es un debate complejo, que es el debate del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Eh, y claro, lo complicado ahora es que hay mujeres de mi edad, un poco mayor, un poco menor, que están en las mismas y más, porque trabajan remuneradamente y ujú, además trabajan en su casa. Y pareciera ser que pese a todos los años, pese a todo el feminismo y pese a todo, ¿no? La cosa como que no ha avanzado tanto como quisieran. Entonces, bueno, sí. hay que Bueno, seguir ahí. por eso creo que es muy interesante que estas conversaciones se vayan dando, ¿cierto?, en todos los espacios posibles, Ujú. porque no solo nuestro alimento es el desayuno, el almuerzo, una frutita, ¿cierto?, sino también el alimento es el conversar, el darnos cuenta, ¿cierto?, de lo que pasa colado, invisible, de estos dispositivos que van operando en Sí. nosotros, por ejemplo, aunque uno haga una reflexión, yo estudio filosofía, lea, todo, eh, hay algo más potente en mí que opera, ¿cierto?, de una Sí. construcción que es atávica y que me hace ser de una manera por estar en un cuerpo femenino. Ujú. Y si Sí, hubiese nacido en un cuerpo masculino, estaría creando mi vida desde otro lugar. E incluso las culpas, por ejemplo, como tú lo manifiestas en esa columna No he pelado ni una papa, que es muy ujú. chileno, ¿cierto? También se viven diferentes si eres hombre o mujer. Tus Por supuesto. proyectos, tus Todo, tiempos, todo. Y todo, todo. eso, si no lo conversamos, es como que puede pasar miles de años y va a seguir ahí. Y el otro día leía así, un comentario corto, leía a propósito de esto de cómo uno se posiciona en el mundo, ¿no? A partir de si es hombre o mujer. Eh, leía un artículo muy interesante, un estudio, eh, que era sobre, se hacía un estudio, digamos, como para saber cuando las personas caminaban, hombres y mujeres caminaban por la calle, hacia dónde miraban, ¿vale? Entonces era muy interesante porque era como, claro, es una cosa como que yo no me lo hubiese imaginado estudiar, pero mostraban que en la mayoría de los casos de los hombres miraban simplemente en la trayectoria donde ellos, por la cual caminaban, ¿no? ¿Vale? De un punto A a un punto B, más o menos la mirada de estos hombres eran en esa dirección. Y en el caso de las mujeres tenía una visión periférica, pero potentísima, y que básicamente se explica porque obviamente cuando andamos en la calle, el miedo, ¿no? No, y nuestra propia experiencia nos hace estar atenta a un montón de estímulos y a un montón de cosas y arriba y abajo y al lado y a todas partes miramos porque obviamente hemos aprendido, aunque a lo mejor nunca en la vida nos pasó nada, ¿no? Hemos aprendido a sentir este miedo en la calle, ¿no? A que la calle es peligrosa y eso tiene consecuencias también sociológicas importantes porque luego, cómo usamos el espacio público las mujeres también? Claro. Eh,
uno piensa, bueno, es una tontera, ¿no? Una tontera es mirar si miro o no miro, ya, ok, pero eso tiene consecuencias más importantes que son en el fondo que quizás las mujeres salen menos por la noche, o quizás van a menos sitios, en fin, o sea que un montón de cosas interesantes por Claro. seguir aprendiendo. Y qué interesante también que se sumen este mundo masculino también a entender esta lectura. Me acuerdo, ya como para ir cerrando y no alargarnos más, de cuando era profe, y me acuerdo en un consejo de curso, salió el tema de, no sé, pues salir en la noche o en el verano. Y me acuerdo la cara de los niños, imagínate que eran chicos de 15, 16 años, que nunca, las niñas decían, en el verano nosotros pensamos si nos ponemos un short o una polera sin manga, si es que vaya a andar a pie, si es que voy a andar en micro, si es que me voy a subir al metro. O sea, hace calor para todos, pero la mujer tiene que ponerse en todos los escenarios posibles según la ropa que se pone. Sí, Y no, esos niños que eran muy chicos, imagínate 15, 16 años, mucho más jóvenes que yo, nunca se lo habían planteado. O no, sea, claro. encontrar como que, ¿en serio que también piensan eso? Así como, o toman un Didi, un Uber, y también van con miedo todo el viaje, y un varón eso no le pasa. Sí, yo creo que sí, estaba pensando ahora que decías del verano y todo, también el verano también es un tema para muchas mujeres por la presión estética, ¿no? De que de la playa, de que el verano, de que el bikini, de no sé qué, que la arruga, o sea, un montón de cuestiones. Ahora, también es interesante ver cómo el capitalismo, porque al final esto es capitalismo, escribí hace poco una columna que se llama de Body Positive hasta que llegó el Ozempic, ¿no? Porque Sí, también la vi. al final el capitalismo lo que quiere es vender. O sea, Sí, vale, antes le dio con incluir a personas como supuestamente de talla grande, que también era un despropósito total, pero luego se dieron cuenta que ahora mismo se supone que está de moda ser muy, 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 muy flaca nuevamente, entonces te venden ciertos fármacos para que puedas adelgazar de manera más rápida. Entonces, el capitalismo es lo que quiere vender. Pero lo interesante de eso es que la presión estética, ya voy a también cerrar que nos vamos por cualquier lado nosotros. La presión estética obviamente siempre ha estado mucho más presente para las mujeres de manera generalizada, pero ojo que como el capitalismo lo que quiere vender, ya ve que tiene un nicho como un poco despoblado, que son los hombres. Entonces, también de manera quizás no tan masiva, pero también se está instalando todo este rollo como de la musculatura, ¿no? De la disciplina del gimnasio en los hombres también. Y leía muchos estudios últimamente de enfermedades, o sea, de trastornos alimentarios en hombres. Obviamente, la tendencia en términos, por ejemplo, de presión estética es muy distinta entre hombres y mujeres. De hecho, cosas, por ejemplo, yo cuando llegó el verano aquí, yo me di cuenta por todos los anuncios que habían alrededor de mi casa de mujeres, seguramente photoshopeadas todas, eh, pero con cremas, con el bronceado, con la ropa, es brutal. No así con los hombres, pero empieza poco a poco a instalarse ciertos modelos también en el caso de los hombres, porque básicamente el capitalismo lo quiere vender, entonces, bueno, si le podemos vender también a los hombres cierta estética, lo van a empezar a hacer. Entonces, nada, yo también estoy un poco en la cruzada de también hablarle a los hombres, desde mi posición, por supuesto, como una mujer de izquierda feminista, bla, 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 pero también hablarle a los hombres porque creo que es importante que empiecen desde la posición que sea, empiecen a reflexionar sobre ciertos temas. Entonces, bueno, de ahí que también me he puesto a escribir sobre algunas cosillas, sobre todo en términos de salud mental, que yo creo que es una de las grandes crisis también que hay en Chile ahora mismo. sí, yo creo que ese sí es un gran tema que podríamos tal vez abordar en la próxima vez que nos veamos, la salud mental, Hablemos de salud que hay mental. varias columnas que de estas últimas, varias han tocado este tema, del Sí, suicidio, del no sí, querer estar aquí, ¿cierto? De que los hombres sí. también lloran, ¿cierto? Podríamos hablar de eso la próxima vez. Vale, perfecto. Ya, Súper. pero como siempre te agradezco mucho tu tiempo, eh, espero que pase rápido, ¿cierto? De aquí a la próxima vez que nos veamos. Es un agrado siempre compartir contigo, te mando un abrazo a la distancia y agradezco todo lo que escribes porque lo disfruto mucho desde acá. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, como siempre me encanta la invitación, así que nada, pues nos vemos el próximo mes seguramente.
y feliz de participar. También un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien, le agradezco a todos los que nos vieron y recuerden que el capítulo también después está en YouTube, Multiverso, Arte y Cultura. Gracias, Vero, que estés muy bien, que tengas buen día. Chao, que Chao, estén chao. bien. Igual, chao.